Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivana Máiquez. En primer lugar, queremos agradecer su presencia y participación en este conversatorio, que surge a partir de un proyecto denominado Voces de los Educadores, coordinado por Julián Medeiro, Ariana Radovic y quien les habla. Este proyecto es una actividad de la Red de Investigación Educativa que tiene como objetivo construir aprendizaje de forma contextualizada en redes de educadores mediante la reflexión colectiva acerca de las prácticas educativas. También aportar conocimientos a la educación misionera a partir de las producciones de los educadores involucrados, que en este caso estamos viendo en la pantalla los autores que enviaron sus reflexiones, y alentar a la continuidad de la investigación en educación, que los docentes misioneros construyen desde sus diferentes ámbitos de trabajo. Voy a contarles cómo fueron las etapas del proyecto. En primer lugar, nosotros invitamos a los educadores a escribir y compartir sus reflexiones. Para ello propusimos una pregunta orientadora, que es ¿qué pienso de la educación argentina en este momento de su historia? Luego realizamos los cruces y lecturas entre pares, donde pudieron compartir sus escritos y recibir aportes de sus pares en algunos casos. Y hoy estamos compartiendo el conversatorio para dialogar acerca de las reflexiones de cada uno de nosotros, ¿sí? Queremos agradecer a Silvia Velasco, que está presente hoy, y a Amalia Ciamarra, que por cuestiones de salud no está, quienes participaron activamente tanto con la escritura y la difusión de esta actividad mediante su programa Voces de las Escuelas, invitando a la escritura de los relatos. También queremos agradecer a la profesora Mónica Udín y a Ana María Sopi, quienes nos guían y nos alientan a seguir día a día. Le doy la palabra a mi compañero Julián Medeiro, que tiene información valiosa para todos nosotros. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, desde la coordinación, expresarles nuestra gran satisfacción, ¿no es cierto?, por participar, por querer escribir, por querer leer, por querer aportar también al colega, ¿no es cierto? Escribir una reflexión desde nuestro lugar de docente, desde nuestras escuelas, desde lo que a nosotros nos pasa, y desde ahí aportar a la educación es para nosotros es lo valioso para nosotros, ¿no es cierto? Contarles que, como ya les hemos contado, ¿sí? Que el colectivo argentino de redes de educadores que hacen investigación desde las escuelas, este año en situación de pandemia está sumando todas las experiencias de las distintas redes, ¿no es cierto? Y en Redine hemos decidido que este proyecto se sume y forme parte de un libro, del capítulo de ese libro, ¿sí? Y bueno, todo lo que podamos construir dentro de esta actividad y de lo que ya estamos haciendo con las reflexiones, las lecturas y todo lo que podamos sumar en este conversatorio y la reescritura de los trabajos, queremos nosotros que forme parte. O sea, queremos que las voces de los educadores misioneros estén presentes en ese informe que tenemos que presentar para formar parte de ese capítulo. Bueno, le damos las bienvenidas a todos, a los que ya han participado de la red, a nosotros que somos nuevos, pero estamos participando hace un tiempo, y los alentamos a seguir construyendo, a seguir escribiendo. Y bueno, ahora vamos a mostrarle también los ejes para de lo cual queremos conversar hoy, ¿sí? Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Bueno, primero que nada me sumo al agradecimiento de mis compañeros. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y también comentarles un poco cómo viene esto de los ejes del conversatorio. Nosotros hemos leído los trabajos que nos han mandado, ¿sí? Las reflexiones que han escrito, y teniendo en cuenta las dimensiones que hemos destacado de ahí y también las que se han propuesto en el grupo de WhatsApp, hemos tenido en cuenta algunos ejes para poder dialogar esta tarde, ¿sí? Y algunos de ellos fueron, como están escritos en la pantalla, las dimensiones de la educación, rol social de la escuela, cómo articulamos con otras instituciones, limitaciones de la educación,
desafíos y aprendizajes, cómo construimos nuestras prácticas, planificación, cómo la contextualizamos de acuerdo a las diferentes realidades, evaluación, desconexión con el vínculo, cómo construimos el vínculo, nuevos paradigmas, lugar de las TIC. Bueno, estos fueron algunos de los ejes que hemos considerado, ¿sí? También queremos comentarles que estos ejes no tienen una jerarquía sobre las cuales hablaremos hoy, sino que podemos tratarlos de manera aleatoria, ¿no? También hay que tener en cuenta que este conversatorio es abierto a todo público interesado. Entonces, como tenemos un tiempo de 2 horas más o menos, ¿sí? Vamos a darle prioridad a las personas que han escrito sus reflexiones y que participan del proyecto, ¿sí? Son válidas los aportes de todos los que quieran realizar, pero se hará esa elección, ¿sí? Además, de los ejes que hemos propuesto, nosotros pensamos en algunas preguntas que pueden ser disparadoras de reflexión o de diálogo que se puede formar durante la tarde, que son, por ejemplo, como cómo articulamos con otras instituciones, ¿sí? También les invitamos a ustedes si surge alguna pregunta, la pueden compartir, ¿sí? Son bienvenidas. Y bueno, nada, de esta manera les damos la bienvenida a este conversatorio y esperemos compartir una buena jornada. Bueno, entonces con lo que hemos leído, con lo que hemos compartido, con los aportes que hemos realizado a nuestros compañeros, a nuestros colegas, queremos charlar con ustedes acerca de estos ejes que hemos consensuado también en el grupo de WhatsApp, así que el que quiera empezar o tenga una pregunta, una idea por dónde arrancar, estamos para escucharlos, ¿no es cierto? Y pensar con ustedes. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, mi nombre es Paula Portillo, yo soy docente de primaria, tengo 25 años de antigüedad en la escuela, tengo un turno con grado y otro con cargo vicedirector y es un placer para mí compartir con ustedes esta experiencia, mi experiencia, mis prácticas docente a través de los años fueron bastante ricas, digamos, en todo sentido, porque trabajé la mitad de ese tiempo en el interior de la provincia, en escuelas rurales, en escuelas urbanas. Hace 15 años que vine a Posadas, estoy trabajando en el barrio Fátima, es un barrio bastante difícil, con una población bastante difícil. Como saben, son gente relocalizada. Al principio fueron personas relocalizadas, ahora vienen de todos lados, ¿no? Bueno, me gustaría compartir y más tratar el tema, comenzar por lo menos con el tema de el rol social de la escuela. Más que nada, me parece que este año ha quedado en claro que la escuela sí o sí la bancamos los docentes. Y este año más que nunca con la ayuda de las familias. Sin las familias tampoco nosotros este año no íbamos a poder hacer mucho. Más allá de la falta de conexión, más allá de los problemas que pudieron haber, nosotros nos tuvimos que reinventar dentro del trabajo, desde la casa, muchas veces no sabiendo cómo hacer las cosas, cómo llegar a los chicos, echando manos, digamos, a tareas que ya hemos puesto por ahí en práctica en otras ocasiones. Sabemos que nuestra zona es una zona difícil, digamos, en la época de invierno, y donde las gripes abundan, donde los chicos no concurren, donde en los meses de mayo a julio, agosto, hay como una deserción
digamos, escolar a causa justamente de la salud de la población, y más en el barrio donde yo trabajo. Las familias en el invierno se ven muy desprotegidas. La mayoría de las familias en esa zona viven con casitas, rancho, donde las lluvias y todo el malestar del tiempo les desorganiza todo. Viene una lluvia grande, les moja todo lo que tienen y no pueden concurrir a la escuela. Muchas veces los chicos pierden todos sus útiles, y echando mano a todas a esas dificultades, nosotros hemos adquirido algo de experiencia con respecto a los malos momentos que tenemos que atravesar. Mi experiencia como docente, más allá de las aulas, este año ha sido muy productiva, pero lo hemos hecho junto con la familia. Eso quería destacar. Importante lo que planteas, porque generalmente, o yo en varios años escuché que muchos se quejaban del acompañamiento de los padres, y en esta época es muy importante y se ve mucho el acompañamiento, cosa que antes, sin esta situación, no se veía. Ahora se ve en forma generalizada el acompañamiento de la familia. Nosotros tenemos la gran suerte, yo digo la gran suerte, ¿no? Pero nosotros hemos hecho a la escuela del barrio, hemos hecho a la escuela parte de las familias, entonces las mismas familias están continuamente con nosotros. En la época de presencialidad, ustedes, es increíble ver, porque en realidad eso se da todos los días. Los padres acompañan a sus hijos hasta el aula, en todos los casos, así los chicos estén en 7º grado. Los padres entran con sus hijos, ustedes ven una fila, o sea, esos pasillos no se pueden caminar porque los padres acompañan a sus hijos, saludan a la bandera con sus hijos, los dejan en las aulas, y ahí si tienen que conversar con el docente lo hace, si tiene que preguntar algo lo hace. O sea, nosotros hicimos la escuela de la familia. Sería bueno que en alguna oportunidad ustedes puedan ver eso. Y entonces nosotros siempre nos sentimos acompañados por los padres. Todas las actividades que organizamos con las familias. Hacemos a las familias parte de la educación de sus hijos. Aportando a lo que dice la colega, creo que como hablaba uno de los ejes, creo que uno de los ejes es la vinculación de diferentes instituciones, y la familia tenemos que tener presente que es parte de una institución, parte de la formación de los chicos, y debemos tenerla presente en la trayectoria pedagógica que intentamos establecer, porque sin ellos muchas de las actividades, como dicen, que planteamos, muchos de los recursos que tenemos que tener, no los tendríamos. Me parece súper importante destacar eso, que es muy necesario tener a la familia presente en la escuela. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre el tema? ¿Quieren pasar a otro tema, algo que les interese charlar o dialogar? Sí, ¿ahí se me escucha? Sí. Bueno, quiero poner en valor las palabras de Paula. Me parece muy linda la experiencia que nos cuenta, además absolutamente creíble, porque las escuelas primarias muchas veces, son como ella las describe. Son escuelas de la comunidad, son escuelas de las familias. Entonces, creo que entre las cosas que estamos descubriendo y que podemos conceptualizar de esta experiencia también rica que hemos vivido este año, afloran algunas cosas que me parecen destacables. Una es esta de el trabajo educativo integrado entre la escuela y las familias. Eso es algo sobre lo cual, sobre todo la escuela primaria en algunos casos mantiene algunas incluso tradiciones en ese sentido, pero tradiciones saludables, y en otros casos nos hemos urbanizado tanto, nos hemos tecnificado tanto,
que nos hemos distanciado mucho. Parece que fueran instituciones que a veces incluso se enfrentan entre sí. Y esa línea que venía siendo creciente en nuestros últimos años de enfrentamiento, les diría, de padres que demandaban, que reclamaban, que denunciaban la incompetencia de los docentes y docentes que nos quejábamos del abandono, del el no compromiso, etcétera, de los padres. Resulta que se cayó el sistema, como podríamos decir en términos así metafóricos, y había sido que las escuelas y los docentes podíamos estar mucho más cerca de lo que dicen nuestros cursos, que en algún sentido, me parece, pueden ser justificativos o pueden ser también defensivos frente a la posibilidad real de asumir ese tipo de compromisos. Entonces, creo que quedó al descubierto, se corrió un velo, quedó al descubierto que la escuela sin la familia está renga y que las familias pueden tener un buen vínculo, un vínculo respetuoso, un vínculo de valoración hacia la escuela y los docentes. Así que ojalá en el transcurrir de este proceso no perdamos lo que estamos reconociendo ahora, que era un vínculo que ha trascendido todas las quejas y todas las divisiones y todos los aislamientos que de alguna manera se habían ido produciendo. Creo que hay que trabajar mucho sobre eso, pero me parece bien, como nos propone Paula, trabajarlo en ese sentido, en el sentido de integrar, en el sentido de articular. Y la segunda cosa que me parece destacable, y ahí les dejo para que sigamos conversando, es cuando Paula dice enfáticamente, y yo lo aplaudo, lo dijo textualmente así: a la escuela la sostenemos los docentes. Entonces, me parece que ese es otro aprendizaje. Creo que en nuestra propia representación nos creemos que la escuela la hacen los ministros de educación, los equipos técnicos, los consejos de educación, los especialistas, los supervisores, etcétera, etcétera. Y no, señores, la escuela cotidiana, la escuela de todos los días, es una construcción de los docentes. Entonces, me parece interesante destacar que si es nuestro trabajo, es nuestro proyecto, es nuestra realización profesional, es nuestro sudor y lágrimas y nuestras alegrías y gratificaciones, también tiene que ser el espacio de nuestro pensamiento y de nuestras decisiones. Y el tema pensamiento tiene que ver con nuestro lugar como intelectuales, y el tema decisiones tiene que ver con nuestro lugar como sujetos políticos. Me parece que son dos grandes cuestiones que se abren cuando asumimos ese nuevo develamiento. Había sido que la escuela somos los docentes. En el chat les pegué los ejes, ¿sí? Si quieren ver por ahí los que recién ingresan, están los ejes que vamos a charlar, ¿sí? El tema de planificación dice cómo la contextualizamos de acuerdo a las diferentes realidades. ¿A qué se refieren con eso? O por lo menos a qué quieren enfocar con eso. ¿A qué queremos sería, no? Porque es una pregunta que salió como eje de discusión entre los docentes que participamos del proyecto. Así que todos estamos pensando acerca de qué queremos hacer con eso. Justamente fue un aporte que hizo una docente. Claro, porque en realidad el tema de la contextualización de las planificaciones se dan siempre. Desde arriba te bajan un currículum y eso uno lo tiene que adaptar al grupo, a la circunstancia, al barrio, a la gente, a las necesidades, a todo. O sea, siempre se está haciendo eso, me parece.
Claro, pero en este momento se sumó otra dificultad por ahí, que es el tema de la conectividad. En diferentes contextos es diferente el alcance que tienen los estudiantes, los docentes, todo en general. Por eso había salido en el grupo como contextualizada por los ámbitos rurales, urbanos. Ah, bien. Claro, habían planteado en el grupo y lo pusimos como... En realidad, la contextualización, por ahí sí es cierto que... Pero puede ser la planificación a niveles generales. Claro, más si que hay nada... otro aspecto que quieren hablar o resaltar. Sí, yo quería agregar que la planificación se ve en muchos de los escritos que se han compartido, ¿sí? En sus diferentes dimensiones. Sí, por ahí la palabra planificación está de manera general, pero ahora juega mucho el tiempo, hablar mucho del tiempo, de la evaluación, de cómo evaluar, ¿sí? Cómo cambió ahora, porque de repente nuestra casa termina siendo el aula. Entonces, claro, cómo delimitar los tiempos digamos, de estar con la familia y de trabajar, porque de pronto uno se encuentra todo el tiempo corrigiendo, haciendo trabajos, viendo cómo adecuar o cómo hacer llegar la tarea a aquellos que no tienen conexión y demás. Entonces, por ahí la planificación, desde sus diferentes dimensiones, sí, es es el tema en cuestión, digamos, ¿no? Tomando lo que dice la colega, cómo delimitar, ¿no? Esa casa aula, ¿no? Charlábamos en la jornada federal con mis colegas que muchas veces pasaba que, está bien, me mandó un mensaje a las 9 de la noche, pero sé que si yo no le contesto, tal vez no va a tener una guía para hacer esa actividad, ¿no? Entonces, entrar en ese rol de, está bien, no es mi horario, está fuera de horario, pero comprender que por ahí es el único tiempo que tienen disponible, ¿no? Para poder contactarse, es el tiempo que están los padres en la casa, es el tiempo que disponen para hacer una actividad. Entraron en juego un montón de otras cuestiones, ¿no? Que por ahí, cuando estamos en la presencialidad, no se nos ocurre pensar, creo. Claro, y también quizás, ¿no? Se puso de manifiesto esto de la responsabilidad del docente y el compromiso, porque eso siempre está presente y ahora aún más en el marco de un contexto de pandemia en donde nos sentimos responsables de sostener las trayectorias. Creo que lo hacemos siempre, pero ahora eso se pone de manifiesto, se pone en evidencia en lo que está diciendo la compañera en esto, ¿no? En cualquier horario, en cualquier momento, lo atiendo porque sé que quizás es un celular para 5 chicos, entonces lo tengo que resolver porque no hay otra opción. Para mí tiene que ver con eso, que el compromiso docente ahora se devela, se pone de manifiesto más que nunca. También me parece, ¿no? Y la responsabilidad que asumimos en el marco de sostener la trayectoria de nuestros estudiantes. Y en relación a la planificación que planteaba Ariana, Paula, me parece que también hoy es repensar esa planificación en el marco de un contexto totalmente diferente y que nos enfrenta a esto, ¿no? ¿Qué hacemos hoy con ese plan que siempre fue pensado para una presencialidad? Y yo creo que desde ahí viene lo que los compañeros están poniendo en evidencia y que sale en los escritos, como decía Ariana, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos hoy con ese plan, con esa planificación en este contexto? Y sí, desde el vamos que nosotros tuvimos que dar vuelta a toda la planificación. Y hasta que vimos como, yo la verdad, le soy sincera, tardé 2 semanas en organizarme nomás, para ver cómo hago, porque yo ya tenía, como yo pasé con mi grupo, no tenía esa parte de adaptación con los chicos, porque ya los conocía con maña y todo, pero, y ya más o menos tenía organizado mi plan para este año, pero cuando apareció lo de la pandemia tuve que dar vuelta a todo, más allá de los contenidos, más allá de todo eso, tuve que rever todo de nuevo. Y tardé 2 semanas hasta que me organicé a ver cómo hacía con las tareas con ellos. Y bueno, y ahí entra en juego también la parte de las TIC. Yo muy ducha con la tecnología, la verdad que no soy. Decir que tengo a mis hijas acá que me están ayudando de cada tanto, ¿no? Pero es lo que yo decía, yo por ejemplo me recibí allá por el 94
Y bueno, las computadoras en las escuelas en aquel entonces era una computadora para 500 alumnos, yo ni apenas escuchaba el nombre de computadora, ¿entienden? Y bueno, y más allá de todo eso, con el correr del tiempo uno fue adquiriendo algunas cosas y bueno, a mí el tiempo no me daba para ir a estudiar aparte porque yo trabajo doble turno, en realidad son 3 turnos porque en la casa uno sigue trabajando. Y bueno, pero me las tuve que arreglar con eso, así que en la parte de planificación es cierto, uno da vuelta a todo y tiene que avanzar, retroceder, avanzar, retroceder de acuerdo a cómo los chicos van evolucionando. Yo quiero hacer una cuestión. Sí, bueno, mi nombre es Rosa Radoví, soy también docente, tengo un grado a cargo y la vicedirección también. En mi caso, por ejemplo, trabajo en una escuela acá cerca de mi casa, en Itambé, en donde tengo la mayoría de los padres que no terminaron la primaria, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que quería acotar, de que nosotros tuvimos el problema con el tema de la enseñanza a los chicos por el WhatsApp, ¿no es cierto? Porque los padres no sabían cómo enseñarle. Entonces tuvimos que volver a hacer una planificación, adecuar a cada, sería 2 o 3 niños por grupos, porque los padres no sabían, entonces teníamos que bajar un nivel, explicar a los padres para que ellos puedan explicar a los hijos. No sé si se me entiende, ¿no? Sí, sí, yo, por ejemplo, estoy trabajando actualmente, voy a la escuela todos los días, la semana pasada y esta semana, me toca ir como vicedirectora, y los padres vienen a conversar conmigo ahí, siempre respetando el protocolo, ¿no es cierto? Somos un colega que me acompaña nomás y yo vamos a la tarde, y los padres van a pedirme que les explique cómo hacer las tareas, porque ellos no entienden, hay tareas que no entienden, desde el vamos que no saben multiplicar, dividir, algunos no saben leer, entonces ese es nuestro problema, nos encontramos con ese problema, pero muchos padres, ¿no? Son bastantes padres que vienen en el mismo WhatsApp, nos piden que por favor nosotros expliquemos. Yo, por ejemplo, uso el pizarrón de mi hija, Mariana, ¿no? Para explicar en el pizarrón, con videitos, cómo se hacen las tareas, porque los padres no saben explicar. Yo tengo un sexto y séptimo matemáticas, que enseño matemáticas, y los padres dicen, no saben explicar fracciones, no saben, bueno, la mayoría de lo que se da, ¿no? Y ese es nuestro problema, que los padres no saben enseñar a los chicos. Y con el cuadernillo de Nación que nosotros repartimos en la escuela, porque también repartimos la bolsa de mercadería a la familia, ¿no? Que yo también iba a hacer eso durante toda la etapa de pandemia. Le damos cada mes la bolsa de mercadería y los cuadernillos que vienen de Nación, creo que todos conocen, saben, que se reparten en la primaria. Los cuadernillos estaban a un nivel elevadísimo, porque por ejemplo, cuarto y quinto vienen juntos para cuarto y quinto y ni siquiera para quinto es el nivel, porque eso viene de Buenos Aires. Acá hay otro nivel de educación. Por ejemplo, para sexto, séptimo, primer año vienen todos juntos en un cuadernillo. Y el chico agarra ese cuadernillo y no entiende nada, porque no puede hacer. Y si él no tiene celular, tiene que trabajar con ese cuadernillo. Y ahí está el problema. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos séptimo grado que tienen 10 alumnos que están con celular y los demás con el cuadernillo. Por ejemplo, hoy vino una niña de séptimo grado, me trajo una carpeta, tenía 2 hojas hechas, porque no entendía nada, no sabía cómo hacer, me dijo. Yo copié todo, pero no resolvió nada, solo copió. Y ese es un grave problema para nosotros ahora que ya empezamos a hacer los certificados de séptimo grado. Bueno, ese era mi aporte. A mí me parece que el desafío está ahí. Yo tuve la experiencia este año, o sea, en realidad los padres lo único que tenían que hacer era ponerle al chico con el celular enfrente y que el chico vea lo que yo le mandé, porque yo le mandaba una actividad con el video, con el audio, con todas las explicaciones, o sea, era como que yo estuviera ahí enfrente. El padre no necesitaba saber o no el tema de las actividades, y así fuimos haciendo grado por grado. Y no tuvimos mayores problemas con ese caso. El problema por ahí
apareció, digamos, con la gente que no tenía conectividad o que no tenía cómo hacer llegar. WhatsApp. Por ejemplo, hay Claro. gente que no puede abrir el video. Le mandas un video, una explicación, un dibujito, o canciones, como haría música, no podían abrir el video. Ese era el otro problema. Sí. Y Yo creo trabajo que... disculpe, no sé quién estaba hablando. No, dale, seguí, yo voy después. Yo trabajo en escuela rural, en una escuela chica, en donde por ahí muchos chicos tienen, como hablaban hoy, 3 hermanitos, son 5 hermanitos en la casa, y nos pasó que los padres nos pedían que por favor no mandemos tantos videos, porque si cada maestra manda un video, aunque sean 2, 3 minutos explicando algo, y son 5, no los podían descargar, no los podían ver, porque aparte, a ver, hay que ser consciente que está bien, tienen un teléfono, pero no tienen un teléfono último modelo con un montón de memoria, con un montón de aplicaciones para ver diferentes cosas, no, tienen un teléfono básico. Entonces, se nos complicó hasta eso, porque ni siquiera podíamos mandar videos, porque nos pedían que por favor no, porque se les llenaba el teléfono. Fue muy difícil mantener ese vínculo pedagógico. Yo quiero hacer una sola aclaración. Me llamo Claudia Neustadt, soy de Apóstoles, trabajo en una escuela de jornada completa, en una zona de Apóstoles de la periferia, en realidad del centro, donde convergen 3 barrios muy carenciados, una zona bastante carenciada. Salgo porque mi hija está en clase de la facultad, así que para poder hablar y que no haya interferencia. Bueno, el tema no solamente que generalmente en mi institución, en la institución en que trabajo, la dificultad estaba con la conectividad, con que son familias monoparentales o familias que tienen muchos hijos en edad escolar, y realmente hay algo muy importante. Uno dice vínculo pedagógico. El vínculo pedagógico se da en la presencialidad. Nosotros lo que teníamos simplemente era un vínculo virtual. Y ese vínculo virtual, con muchas deficiencias. Nos comunicábamos por medio de un grupo de WhatsApp, en la que muy parecida a la situación a la que la colega hace un ratito estaba comentando, donde los padres son analfabetos, algunos no saben leer ni escribir, los chicos a veces son ese puente para poder leer alguna notificación, y además con otras características. Lamentablemente también chicos que en la casa hay un solo celular, el padre va a trabajar, y cuando vuelve el padre, el tarefero, a su hogar a las 6 de la tarde, recién ahí los niños podían ver las tareas o ver en el celular, porque tienen un solo el celular en la casa. Y bueno, y como decía otra de las chicas, creo que era Jocelyn, era el horario, podía ser a las 10 de la noche te están preguntando por una tarea o qué es lo que tenían que hacer, y la verdad que se dificultaba muchísimo. Yo creo que no podemos hablar de un vínculo pedagógico, sí un vínculo virtual, y la verdad que con muchas complicaciones. Por más esfuerzos que nosotros podamos hacer, teníamos, por lo menos en el contexto de mi institución, teníamos muchos obstáculos que lo tratamos de superar llamando a los padres, tratándonos de comunicar, escuchando cuáles eran sus problemas. Así mismo los padres nos hablaban, pero realmente costó mucho. Lo único que, digamos, no sé si lo único, pero algo factible que pude observar al escuchar a los papás muchas veces es esta resignificación del rol del docente, de la posición que teníamos o que tenemos con respecto a las familias. Es como que
ellos pudieron darse cuenta de cómo era necesario, cómo es necesario, ¿no?, el docente, de otro tipo de valoración del docente. Y tengan en cuenta también que acá, en la institución en la que trabajo, ¿no?, como hablaban otras colegas, muchas veces en el invierno o cuando llueve, las casas son de madera, algunas, o monoambientes, llueve, se le moja la ropa, o sea, con todas las inclemencias y los problemas que pueden tener las familias que tienen un nivel socioeconómico bastante bajo, digamos. Pero bueno, pero a pesar de todas esas cuestiones, y ahora un poco más complicado porque después de todo un año sin poner una calificación o sin tener un vínculo con todos los alumnos, un vínculo virtual, más o menos en porcentaje tuve un vínculo en el 30% de los chicos. Nos exigen que hagamos una libreta, que pongamos calificaciones, cuando supuestamente la calificación iba a ser conceptual. Entonces, bueno, yo además de ser una docente con enfermedades preexistentes, tengo una mamá que es mayor de edad y que está a mi cargo. Entonces, yo al pedirme estas cuestiones, yo lo que hice fue solicitarle a la directora, le digo, yo no puedo poner una nota en el aire, mínimamente aquellos que pudieron estar conmigo en contacto virtual, tienen que presentarle sus carpetas en la escuela, dejarlas, y los chicos que no pudieron estar en contacto, pero que recibieron los cuadernillos, llevar los cuadernillos para que yo pueda ver esas actividades y poder así mínimamente colocar una calificación en la libreta. Creo, no sé si a todos les pasó lo mismo, pero realmente no sé si decir inoperancia, pero esta situación de improvisación, después de haber trabajado durante todo el año y con un 30% nada más de mis alumnos de manera virtual, creo que es muy difícil este último trayecto que nos toca, poniéndole todo lo mejor. No me quiero explayar más, pero bueno, digamos, todo lo que están comentando, gran parte de las cuestiones que están diciendo, los tomo como cuestiones también que me pasan y que son, no solo, todo depende del contexto, ¿no es cierto? Pero es algo creo que común entre todos los docentes. Nos estamos, como que estamos resignificando nuestra práctica, estamos resignificando nuestro papel dentro de la sociedad, dentro de la institución en la que trabajamos, y me parece que es algo positivo, a pesar de todo, dentro de esta pandemia. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario. Realmente estoy de acuerdo con lo que dice Claudia y Rosa, también Jocelyn, y en realidad todos los docentes, porque nosotros estamos viviendo lo mismo, todos los docentes, todas las instituciones, y no importa si es rural o urbano, es la misma situación para todos. En la semana pasada la directora nos convocó a un grupo de docentes a la escuela para ir a retirar los registros, para poder completarlos con notas para el cierre del ciclo. Y cuando nos dice esto la directora, nosotros nos quedamos con la boca abierta porque ¿cómo vamos a poner la nota? Empezamos a decirlo, ¿no? Y se nos dificultó muchísimo poder entender ese tema porque empezaron a comentar mis colegas diciendo que hay chicos que los papás, por más que entiendan, por más que le ayude, hay cosas que no pudieron lograr hacerlo con ellos. Las actividades eran muy complejas, se presentaban muchas dificultades y ellos no pudieron terminar muchísimas actividades. Mis colegas, los de grados superiores, de cuarto para arriba, comenzaron a pedir carpeta y se empezaron a desesperar tanto los chicos como los alumnos para poder completar la carpeta, porque
las actividades estaban escritas, pero no estaban realizadas. ¿Por qué? Porque no lo entendían, no comprendían. Por más que los docentes le manden video, le manden una explicación, no podían, no entendían. Porque si le mandaban un problema, le mandaban un modelo de problema para poder solucionar. Y eran 4, 5, 6 problemas, uno podían resolverlo, el resto no, porque era diferente. Entonces empezaron a lloverle preguntas a mis colegas, eso, hasta que una mamá agarró y dijo, no, la verdad, yo prefiero que mi hijo vuelva a hacer el grado. Entonces ahí se le explicó a la mamá que no, que los chicos pasan con libreta abierta, que el año que viene van a hacer, no sé, como un trabajito práctico y bla, bla, bla. Bueno, la mamá quedó en que el hijo tiene que repetir porque no pudo contener, no pudo afianzar el aprendizaje este año, porque por muchos factores que sí se nombraron acá, que se dijeron, no pudieron realizar las actividades, no pudieron afianzar el conocimiento y lamentablemente es triste esta situación para muchas familias de mi institución. Yo estoy hablando sobre mi institución. También está el tema que no solo los docentes hablan de sus inconvenientes, sino están los papás. Tengo sobrinas, amigas, nosotros constantemente estamos escuchando del remisero, del almacenero, del kiosquero, hasta de los profesionales médicos, de abogados, donde dicen, uy, me mandan un montón de tareas a mi hijo, no tengo tiempo para completarlo con ellos no lo pueden hacer solo, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no puedo entrar a la plataforma, no entiendo el cuadernillo y se desesperan porque no saben qué hacer ellos, por más que se les guíe por WhatsApp, se les guíe por correo, se les guíe por donde sea, ellos se desesperan porque no lo pueden concluir. Entonces, anoche estábamos hablando con un grupo de colegas y decíamos, no sé qué voy a hacer, no sé qué nota poner, sinceramente, no sé cómo le voy a evaluar porque nos piden números y qué número le voy a poner a aquel que nunca se conectó, que nunca tuvo la posibilidad de poder llamarme y decirme, mire maestra, esto me pasa. ¿Qué hago con esos chicos? ¿Qué hago con los que no tienen un celular adecuado para poder recibir todas las actividades? ¿Qué hago con los chicos que tienen 4 hermanos y el teléfono está súper cargado? Esto me pasa ahora a mí. Tuve que comunicarle a los papás que hasta el 4 recibo los trabajos para poder corregirlo. Mi teléfono no para de sonar, me mandan fotos, ya están llegando al tope. No sé qué hacer de tantos trabajos que me mandaron, pero son trabajos de papás que solo se comunicaron en marzo, abril y después nunca más, y ahora están desesperados porque quiere que el chico tenga una nota para poder pasar. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que le preocupa al papá? ¿Que pase de grado o que aprenda todos esos contenidos que uno le fue dando durante todo este periodo? Que en realidad, hablando con mi colega del otro tercero, llegamos a un acuerdo que simplemente íbamos a darle los contenidos básicos para poder pasar a un cuarto. Y que era todo repaso, primero, segundo y tercero. Pero ni aún así, por más fáciles que eran los trabajos, no lo hacían y ahora nos llueve mensajes, nos llueven preguntas, nos llueven imágenes, videos. Sinceramente llega un punto donde digo, wow, me angustio, me desespero, ¿qué hago? ¿Cómo le corrijo? ¿Cómo le pongo la nota? Y la directora que me está apurando para que yo presente las notas, presente las planillas.
Eso quería decir. En realidad, hola, sí, Ezequiel, te escuchamos después. Buenas tardes. No sé si todos trabajan solamente en escuelas públicas, porque yo trabajo solo en la privada, y escuchando todo lo que están comentando, obviamente que la realidad es muy diferente. Por ejemplo, cuando inició todo este proceso de aislamiento, cuando inició en marzo más o menos, fue que yo tuve 2 clases y ahí se prohibió el ir a la escuela, todo. Bueno, la escuela donde yo trabajo ya venía con una plataforma que se llama Blende, ¿sí? Los chicos se podía subir ahí lo que es, por ejemplo, algún link de algún video, un PDF. Bueno, se conectaban por ese medio por las actividades. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo le armo a ellos es todo lo que se va a dar en el año y lo dejo en una fotocopiadora. Acá los chicos, la mayoría, pueden acceder a ese material, lo pueden sacar, porque obviamente la realidad socioeconómica es otra. Y también pasó abril más o menos, o abril, sí, ya la escuela nos comunicó que iba a aplicar lo que es una clase virtual. Sí, a lo virtual es a esto lo que estamos haciendo ahora nosotros. Entonces, los profesores se conectaban en una hora, ¿sí? Una hora por materia con los chicos, y ellos, la mayoría, podían ingresar. Entonces, es diferente que los chicos vayan medianamente aprendiendo algo de los contenidos que se le dan. Eso también de los contenidos se tomó en consideración por materias lo que queríamos que los chicos puedan llegar a aprender. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, como doy historia, en un tercer año, por ejemplo, lo que hice fue priorizar historia argentina nada más. Cuando nos pidieron ir a esa planificación, reducir todo lo que es un contenido, yo me enfoqué en esa parte, que los chicos por ahí entiendan un poco más la historia argentina. Y la otra cuestión es que la mayoría puede acceder o puede conectarse, ¿sí?, a lo que son las clases virtuales, y a la parte de esas desigualdades que hay entre un sector de una escuela rural, la que urbana privada, eso es la educación que está teniendo cada uno de los chicos. Y acá también entraría lo que es la cuestión de las TIC. Por ejemplo, hay chicos que los remarcaban que tienen, por ejemplo, el papá o la mamá, ¿sí? No todos los chicos tienen esa posibilidad de tener un teléfono, y hacen esas consultas tarde de la noche o buscan señal para poder responder a esas tareas que le están enviando los docentes. Y también hay una cuestión que es importante remarcar, es que se puede decir que el docente en sí cumple un factor importante en lo que es, obviamente, en este marco de aislamiento social y preventivo. Pero hay realidades que también hay que tener en cuenta, que yo le cuento por ahí mi experiencia, que una mamá que es amiga, si tiene un hijo que está en primer año de secundaria, y que me dice que no entiende, obviamente, de cómo enviar las tareas, ¿no? Entonces, obviamente que la ayudo en ese sentido, porque no tiene o no tienen esa conexión de estas conexiones virtuales, ¿sí? Se le complica bastante. Y lo otro es tener un teléfono, bueno. Y hace unos días, cuando voy a la casa, me dice, se sorprende porque había profesores que le enviaron todo, ahora, después de lo que fue la jornada federal, le enviaron una cantidad de actividades a los chicos a los alumnos para que puedan hacerlo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa si este chico por ahí no puede completar todas esas actividades que se le envió de una sola vez y durante 5 o 6 meses no lo hicieron? Bueno, ahí también hay una cuestión que por ahí puede ser que los padres se quejen por ese lado. ¿Sí? Yo no quiero decir que todos los profesores o todos los
maestros hayan hecho eso, pero también hay que tener en cuenta que no todos estuvieron en contactos con esos chicos para poder ayudarlos también. Y lo otro es, le comento esto y ahí, bueno, para que puedan seguir aportando los demás, es que también nosotros, yo en mi caso, en la forma de evaluar, por ejemplo, utilicé lo que es formulario de Google, ¿sí? Entonces yo les explicaba a los chicos cómo le armaban el examen y ellos se conectaban a la hora de clases y le dejaba el link para que ellos vayan respondiendo. Cualquier consulta que tenía, me lo hacían a mí, entonces yo estaba con ellos en esa hora. Ellos no podían, obviamente, hacer en fuera de horario porque si tenía alguna consulta, yo no podía estar para responderlas a ellos. Además, obviamente, de que nosotros como profesores, como maestros, tenemos nuestra familia y también hay que ver esas cuestiones, porque el docente siempre hace que funcione la escuela, pero hay veces que se olvidan que tenemos familias también. Y que muchos por ahí tienen hijos todo, y tienen que estar con ellos. Entonces, cuando escuchaba lo de la forma esta de pedir una evaluación numérica, en un principio nosotros lo que hicimos fue evaluar con rúbricas, ¿sí? Entonces nos pidieron criterios en los trabajos. Bueno, mediante eso, esa nota se transformó en numérica, ¿sí? Ahora obviamente que a fin de año nos están pidiendo que enviemos todo nota numérica. El alumno que presentó, por ejemplo, ahora en el tercer trimestre trabajos y no presentó, va el 1 como era el año pasado. Entonces, esos alumnos después tienen que recuperar en diciembre. Y seguimos de esta forma, con esta aplicación, con esta plataforma que es Meet. Nosotros trabajamos en lo que es las clases virtuales con los chicos. Bueno, y eso es por ahí lo que quería comentar. Yo quiero hacer una pregunta, si se puede. Me parece que la conversación ha ido pasando por distintos núcleos, fuimos por la planificación y ahora hay mucho que se está diciendo acerca de esta cuestión de la evaluación, que era uno de los ejes que aparecía en los escritos que los colegas estuvieron haciendo. Me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué piensan acerca de esto de pedir un rendimiento numérico en las actuales condiciones? O sea, que se les haya tenido que poner nota, numerito, a los estudiantes. ¿Qué pensamos los docentes de eso? Si alguien tiene ganas de contestarlo, me gustaría saberlo. Bueno, yo tengo una opinión. Quiero decirlo porque yo tengo una opinión y la de mis colegas también, el enojo que ha sucedido cuando sacan esa resolución de que sigue en vigencia la resolución del año 2013, que es la de evaluación numérica. Porque a nosotros en las primeras charlas que teníamos, nosotros tuvimos conferencias con subsecretaría de Educación, con supervisión, y nos decían de la evaluación formativa mediante rúbricas, que no era numérica. Y porque se olvidaron de dar de baja esa resolución y redactar otra, esto es una opinión mía, ¿no? A último momento del año nos piden una numérica. Yo soy preceptora en una escuela secundaria técnica y directora en una escuela primaria rural, y en ambos lugares sucedió el enojo de los docentes. Hoy justamente me decía un profesor de secundaria, ¿cómo yo voy a poner un número después de 9 meses de clase? Tengo que revisar trabajo por trabajo a ver cómo hizo cada alumno y evaluar para atrás para no ser injusto. Entonces le llenan de trabajo a los docentes, y desde los días que empezamos a ir a la escuela secundaria ha sucedido esto con todos. Nadie está contento, más bien están todos enojados. Y bueno, todos opinamos eso, no pensaron antes, no tomaron la decisión antes de suspender por lo menos un tiempo esa resolución que exige la evaluación numérica, y nos largan ahora toda la responsabilidad a nosotros y llenándole más de trabajo a uno al docente, porque imagínense lo que es revisar. Hay docentes que mandaron 20 trabajos en el año, revisar uno por uno y ver qué número le ponen ahora al chico después que se gastó tiempo haciendo una evaluación formativa. Bueno, eso lo escuché de todos los docentes, no hay uno solo que esté contento y de acuerdo. Creo que gracias, Silvia. Muchas gracias.
Me parece interesante y me parece que tiene mucho de realidad eso que estás diciendo. Y lo trato de pensar en términos pedagógicos, ¿no? Creo que creo que se justifica el enojo, pero por varios motivos, quizás porque no hicieron una resolución a tiempo, pero desde lo pedagógico me parece lo más preocupante que estamos negando en los hechos los aprendizajes que hicimos. O sea, entre otras cosas, entre muchas otras cosas que aprendimos los docentes durante este lapso, que no fue buscado ni deseado, pero nos pasó, estaba el hecho de flexibilizar nuestras exigencias, adaptarlas a las situaciones, dar el tratamiento que fuera más pertinente para cada caso, pensar que la buena educación es una educación situada, es una educación que toma en cuenta todas estas situaciones que no solo son el contexto, son el texto, porque eso es la educación. Es lo que se puede, es lo que se tiene, es aquello que se busca, pero que también se va tratando de promover gradualmente, con esfuerzo, con paciencia, con trabajo, superando conflictos, acompañando, desafiando y desafiándonos como nosotros mismos los vivimos. Y nosotros aprendimos a no ser aquel histórico docente que simplemente dice, tienen que saber esto, a ver, ¿lo sabés, no lo sabés? Con una respuesta de ensayo y error, ¿tenés 4 o tenés 6? Fuimos superando eso, esa perspectiva tecnicista, reducida, cuantitativista, que no toma en cuenta realmente los aprendizajes, y al no tomar en cuenta los aprendizajes no toma en cuenta las personas. Yo creo que una de las cosas que logramos fue darnos cuenta de que esas personitas y su contexto, que eran las familias, no eran cosas, eran personas que tenían situaciones concretas, posibilidades, límites, deseos, que venían a preguntar cómo hacer, que pedían ayuda en distintas circunstancias, no eran rendimientos, eran personas. Y nosotros aprendimos, bien o mal, a los ponchazos, fuimos aprendiendo a tratar con personas, fuimos aprendiendo a dar respuestas diferentes a cada uno, fuimos aprendiendo a acomodarnos a las necesidades y plantear exigencias acordes con las posibilidades. Fuimos aprendiendo a hacer una evaluación criteriosa, en proceso, donde nos íbamos dando cuenta de cuánto se avanzaba, de cómo se avanzaba, si no se avanzaba, pero que eso no se mide en notas. Y resulta que todo eso que aprendimos ahora parece no servir y de repente tenemos que volver no a superar la pandemia, sino a volver atrás de la pandemia, a hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces es horrible darnos cuenta que no vale lo que aprendimos. Creo que merece una reflexión y merece ver si los docentes desde nuestras voces no podríamos realmente empezar a plantear la incoherencia de este tipo de exigencias y el hecho de que cuando se trata de educar, nosotros somos los responsables, pero después parece que no tenemos autoridad para decidir acerca de si consideramos que se ha alcanzado lo necesario o no. Entonces, ¿cómo es la película? ¿La educación la estamos haciendo nosotros o quién la hace? A mí me parece muy importante lo que estaba aportando justamente la profesora, porque, por ejemplo, yo estoy viendo que en algunos casos, en los colegios secundarios, como decía el profesor anteriormente, que los profesores mandan todos los trabajos juntos, ahora, último momento. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos no pueden hacer los trabajos todos juntos porque se encuentran con 7, 8, 10 trabajos prácticos de matemática, por ejemplo, o de cualquier área, que no entienden. Por un lado le mandan la teoría
para que ellos lean, no tienen tanto tiempo para leer tampoco, porque a mí me han pedido para que lo ayude a hacer, por eso estoy comentando. ¿Y qué hacen? Entonces ellos pagan para que se le haga el trabajo práctico. Y si van a tener una nota, van a tener un 10 porque hizo una profesora y lo hizo re bien, y el otro chico que está sufriendo para hacer solito va a tener un 6, un 5, un 4, o quizás tenga que recuperar inclusive. Entonces ahí se contradice. Por eso yo pienso, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo la profesora, ¿no es cierto? Mónica Udín, creo que es, ¿no es cierto? Estoy muy de acuerdo la que habla. Justamente con lo que está diciendo, porque eso es, nosotros planteamos ese tema, justamente hemos planteado el tema, porque en mi escuela se da también, que los chicos que no entienden un trabajo práctico van, le piden a otro maestro que le hagan, no le dicen, o van a otra escuela o otro maestro y le piden que le haga, le pagan y que le hagan. Y tienen una buena nota, sí, porque está bien hecho. Pero, ¿qué va a pasar el año que viene si ellos no saben nada? Tienen una nota. Yo, por ejemplo, mandé los trabajos y a WhatsApp y me completaron el trabajo práctico. Pero eso lo habrá hecho la hermana mayor, la hermana que va al secundario. Yo no sé, pero le pongo un 10. Pero pasa el año que viene, ¿qué va a pasar? Ese es nuestro... Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la profesora. Porque es así la realidad. Permiso. Pero... digo yo, ¿no había una forma de controlar eso desde la dirección de la escuela o desde la vicedirección o de lo que fuere? ¿Cuáles son los trabajos que se están mandando a los chicos? Porque en mi escuela yo tengo visión total de todos los trabajos que están mandando los profesores o los maestros en cada grado. Yo tengo, abro el Drive y tengo todos los trabajos prácticos de los profesores que están enviando semana a semana. Inclusive nosotros hemos llegado a un acuerdo desde un principio, ir evaluando en proceso, para que no nos pase esto, porque la experiencia ya nos dice de que muchas veces a última hora se toman decisiones no acordes a la realidad. Entonces nosotros fuimos haciendo nuestro trabajo en proceso desde el principio. No esperamos a llegar a fin de año para evaluar. Bueno, yo digo que ¿puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Mira, Paula, realmente te felicito y me agrada escuchar que se ve que vos desde un comienzo estuviste organizando todo este tema de los trabajos con tus docentes, con tus colegas, porque no todos los directivos hicieron eso. No todos los directivos apoyan a los docentes, no todos los directivos saben utilizar la tecnología para que podamos tener un drive en común, una página en común y poder ver los trabajos, poder mandar los trabajos, nada. Nosotros tuvimos que ver cómo poder organizarnos con los papás. Y se nota que vos sí estás organizada desde un comienzo. Y sos, vamos a decir, la excepción en este momento, porque con otros colegas de otras escuelas he hablado y me dicen lo mismo. La directora me dice una cosa, me dice esto, me dice aquello, pero no tenemos una página en común como escuela. Las escuelas privadas nomás tienen eso. Nosotros al principio tampoco sabíamos cómo hacer y salimos a preguntar, salimos a pedir ayuda y entonces nos dieron la idea, así que porque vos tuviste esa iniciativa, vos y tus otras colegas tuvieron esa iniciativa, pudieron hacer eso. Yo creo que no en todas las escuelas tienen la iniciativa los docentes para hacer eso, la cabeza, y si la cabeza no está de acuerdo, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos que yo coincido con lo que dicen las dos, tanto Carolina como Paula, y uno lo que puede observar es cómo termina siendo siempre el docente el responsable. Es decir, desde las políticas se definen, evalúan en proceso. Cada escuela hizo lo que pudo y como pudo con las herramientas que tenía. Digamos, algunos tenían más, otros tenían menos, y eso es algo que tiene que ver con el aprendizaje de este año. Ahora bien, ahora las políticas establecen que hay que calificar y que la evaluación termina siendo lo de siempre, acreditar y controlar todo lo que se hizo. ¿Por qué se termina siendo el objetivo fundamental de la evaluación?
antes y ahora nuevamente. Yo creo que eso se ve en la normativa de siempre y ahora de vuelta queda de manifiesto. Y nosotros, de nuevo, los responsables de todo. Y manifiesta estas diferencias, creo, ¿no? Cómo somos los responsables y bueno, alguno lo pudo hacer de una mejor manera y otro de lo que pudo. Creo que ahí está el tema también, cómo... En lo bueno, el tema también está en poner nuestra palabra y hacernos respetar. Nosotros como institución hemos acordado de que se le va a poner nota a aquel chico que realmente estuvo participando todo el año, que estuvo en todo el proceso. Aquel chico que no participó, no se le puede poner nota, punto. ¿Qué nota le vas a poner? Quiero decir algo. Abierta, claro, pero hay que decir algo al respecto. Y ahí estoy en desacuerdo, disculpame, Paula, porque yo soy directora de una escuela rural y hay alumnos que no han estado porque no tienen conectividad. Y a nosotros no se nos permitía transitar, yo vivo en Leandro en Alén, y yo no podía transitar y salir de mi manzana siquiera para poder llegar a la zona rural y llegar a mis alumnos. Entonces yo no puedo no evaluar a un alumno que no estuvo conectado en contra de su voluntad, porque si él no tiene conectividad o no tiene teléfono, no tiene recursos económicos, no es culpa de él. Si vino una pandemia, no es culpa de él. Si la policía no me autorizaba a mí a no ir a su casa, tampoco es culpa del niño. Entonces bueno, y es lo que pudimos revincularlos recién ahora. Entonces, bueno, por eso digo, no le podemos poner una nota al chico. Entonces, no, la libreta queda abierta, lamentablemente. Y sí, claro, pero no le podemos poner un 1 porque el chico no presentó la tarea o lo que fuere, ¿me entiende? Entonces, se le va a calificar, como institución hemos llegado a ese acuerdo y lamentablemente, bueno, lo siento, las autoridades no sé cómo van a hacer, pero nosotros vamos a evaluar así. Hemos decidido como institución, somos 54 docentes dentro de la institución y decidimos así desde arriba hasta abajo. La cuestión es ponerle nota a los chicos que sí estuvieron y a los que no estuvieron no se le va a poner nada hasta que se les pueda evaluar. Claro. Colegas, quiero hacer una acotación cortita nada más. Creo que esta pandemia lo que hizo fue visibilizar las diferencias, no solamente las diferencias económicas, sociales, culturales, sino estas diferencias entre aquellos que tienen el acceso a la tecnología, aquellos que tienen los recursos y justamente hay que plantearse a partir de esta pandemia, la educación ya no es más gratuita. Fuimos los docentes los que mantuvimos el sistema educativo y lamentablemente pudimos comprobar por la propia experiencia que muchos alumnos, muchos niños, muchos estudiantes no pudieron conectarse. Algunos por dificultades y otros porque a lo mejor no tuvieron el acompañamiento en la casa o porque no tuvieron X motivo, ¿no es cierto? Bueno, yo lo único que puedo como experiencia remarcar es que tengo una hija que es adolescente, está en 5º año, en una escuela de gestión privada y los profesores le fueron mandando sus trabajos durante todo el año, lo fue haciendo, fue presentando y hay otros compañeros de ella que no lo hizo porque no tenía conectividad o porque no quiso. Creo que acá lo que tenemos que plantearnos es que no todos, como tiene que ser, ¿no? Que todos se puedan educar, que todos puedan aprender, no se pudo lograr. Hay muchas carencias, que es lo que visibilizó esta pandemia, y que la educación dejó de ser gratuita. Exacto. Permiso, buenas noches. Yo trabajo en una escuela de adultos. Por lo que estoy escuchando, mi trabajo justamente consistió en un trabajo de escuela para adultos, jóvenes y adultos, y escuchando esto, la descontextualización y desvinculación que tuvimos por parte del alumnado en nuestra institución fue masiva. Tal es así que la revinculación ha sido meramente por papeles. Hay una triste realidad que es que los adultos, los jóvenes adultos no tenemos, mejor dicho, en las escuelas el currículum, se está trabajando, no sacaron la copa de leche, no tuvimos cuadernillo, no tuvimos bolsa de alimento, no tuvimos nada. Por lo que escucho a las colegas en general alrededor del país y de la provincia, creo que la educación de jóvenes y adultos realmente está en una situación
por demás fuera de lo que se ha considerado en este contexto de pandemia. La vinculación, yo como bien dicen ustedes y aporto, a través del WhatsApp. Es cierto, la educación ha dejado de ser gratuita, pero mucho tiempo antes, nosotros como Escuela de Jóvenes y Adultos hemos dejado de percibir por parte tanto del Ministerio de Educación como por parte de la Nación los diferentes haberes, porque era un incentivo las diferentes becas, si se quiere decir, que tenían estos jóvenes y adultos, muchas mamás jóvenes, muchas abuelas que llevaron a sus hijos a estudiar, las cuales la mayoría eran analfabetas, como hoy comentaba la colega, una señora que trabajaba en, también no recuerdo el nombre, Rosa. Coincido plenamente, son personas que no tienen estudios, son personas que se acercan a nuestra escuela justamente para poder involucrarse en esto. Y en esto de ser una escuela de adultos, muchas veces el quehacer, muchas veces el ser docente pasamos más a ser un lugar de contención, como bien lo dejé plasmado en mi escrito, de reflexión de diferentes procesos que se van dando a lo largo y a lo ancho del año, y tal es así que este año nosotros como egresados, nos cayó también la ficha de las notas, los cuadernillos, las colegas ocupan de otras escuelas que ellas tienen la fortuna y de poder acceder a estos cuadernillos, dado que en nuestra escuela no tuvimos, y de ellos fuimos sacando fotocopia a los diferentes docentes, así que creo que también es algo para posicionar en la mesa de charla, de conversación, no dejar de lado a un grupo tan importante como son los jóvenes y adultos, porque son parte de nuestra vida, y solo adultos no, adultos mayores. Yo he trabajado con adultos mayores que no saben manejar un teléfono, así que por ende he perdido muchos alumnos, lamentablemente, porque son personas que realmente quieren asistir, escuelas de oficio, cosmetología, peluquería, etcétera. También había una gran deserción, la cual da una salida laboral gratuita con un acceso a un certificado avalado por el Consejo de Educación de la provincia. Entonces son diferentes realidades que a raíz de lo que vengo escuchando, digo, wow, dentro de todo la escuela para jóvenes y adultos está mal, está muy mal, realmente. Así que dejo en la mesa esto, y si alguien tiene aportes o algo, serán bienvenidos y recibidos para trabajar este último tramo. También tenemos que presentar planilla, también tenemos que presentar informe, también tenemos que presentar hoja conceptual, así que nada, eso nomás quería aportar. Si hay otro colega que trabaje en escuela de adultos y quiera colaborarme con algún apoyo, bienvenido sea. Muchas gracias. Interesante lo que plantean todos. También en el chat, no sé si ven, están comentando. Si quieren compartir con todos. Un montón. Sí, justamente lo que pasó en el chat fue un debate ahí entre el vínculo, ¿no es cierto? El vínculo que estábamos hablando, y también es parte de uno de nuestros ejes, el vínculo pedagógico. Algunos decían hoy mientras hablaban que se trataba de un vínculo virtual y no de un vínculo pedagógico. Y bueno, acá justamente Liliana Soledad dice, el vínculo también puede construirse desde la virtualidad, solo que es distinto. Sería bueno que nos aporte un poquito más sobre eso. Y después Claudia comparte eso, dice, comparto con Soledad que el vínculo también se puede construir de modo remoto, pero es distinto y debemos aprender otros modos, así que estaría bueno ver qué pasa ahí con eso. Muchas preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Bueno, soy profe de secundaria de una escuela de Posadas, de dos escuelas de Posadas, una pública y una privada, y escuchando toda la conversación que surgió en este encuentro, me di cuenta que fuimos cambiando de tono. Empezamos muy tranquilos y después, cuando empezamos a tocar áreas sensibles, cada uno saltó a defender lo suyo y a ponerse la camiseta de la escuela en la que está, más allá de que ninguno tenga un uniforme ahora puesto, pero en el tono y en las caras se nota que cada uno tiene el soy docente muy grande acá así en la frente. Entonces, eso quería destacar. Y con respecto al vínculo, yo decía que se puede construir un vínculo más allá del problema de la virtualidad, porque
Fíjense si no nosotros, ¿no? A través, obviamente es otro grupo de personas. Ya transitamos toda la primaria, la secundaria, el nivel universitario, y estamos en esta red de intercambio, y creo que ya hay un vínculo entre nosotros. Por ejemplo, la veo a esta profe que estuvo ayer, creo que en una capacitación junto conmigo, a Raquel Ciaboco, puede ser, y a Sonia Siplak. Ya son caras conocidas de lo que es la formación, la capacitación, y seguro hay muchos otros que estamos en red virtual capacitándonos, aprendiendo de esto, y al ver la cara del otro uno ya siente ese compañerismo de decir, somos 2 o 3 los que no sabemos esto y queremos aprender, y ya somos docentes, igual seguimos como estudiantes. Entonces ese vínculo, aunque sea con la mirada, con la sonrisa, con la gestualidad del otro, está, para mí que está, yo lo siento así. Y después, en cuanto a la escuela, me pasó con la escuela privada, como decía el profe, hoy dijo un profe, Ezequiel Jara, el profe Ezequiel Jara, dijo que él trabajaba en una escuela privada y que ahí sí tenían una plataforma virtual. Y en mi escuela, en una de las escuelas privadas, también trabajamos desde el año pasado ya con una plataforma virtual, y se podía conocer a los chicos. Este año se pudo conocer a varios chicos que mantuvieron esa conectividad. Obviamente eso depende mucho de la familia en la que está ese chico, de que el papá y la mamá revise, así como antes revisaba la carpeta, que revise que el chico se conectó o no se conectó al aula, que mire si el docente le dejó o no alguna nota. Es muy parecido a todo lo que mediado por la pantalla. Y ahí sí está la parte económica, que no se puede obviar, no se puede decir no existe. Pero la realidad es que más allá de que estos chicos que nacen en familias en las que sí pueden tener estas condiciones, lo pueden hacer, no podemos nosotros negar que ese vínculo se generó. Hoy yo tengo videollamadas con estudiantes que me dicen, hola profe, mire su cabello, cómo está, y ese estudiante está, y no tiene la culpa de estar en esa familia, está en la familia que le tocó. Y también aquel otro estudiante de la escuela pública o de la escuela privada también, que no tiene wifi, que tiene solamente datos en el teléfono y que se conecta cuando puede, trata de conectarse, aunque sea por el chat, pero no puede estar en el Zoom en vivo. Entonces pienso que el vínculo igual se puede construir de forma diferente, pero se construye. Y en cuanto a las escuelas públicas, en el VAPA, que seguro muchos conocen el VAPA IC, yo trabajo ahí, también trabajé con adultos, y recién este último tiempo que nos permitieron ir a la escuela para recibir las carpetas de los estudiantes, pudimos volver a encontrarnos con algunos chicos cara a cara, y bueno, y ahí hablamos, pero hablamos también de cosas que ya habíamos vinculado con respecto a las clases, pero a través de WhatsApp, que no es la mejor plataforma para comunicarse, pero igual fue un medio que nos posibilitó tener ese contacto estudiante-profesor. Y algo que no quería dejar de decir es que en cuanto a la ignorancia, que creo que nos pasó a todos, al no saber hacer, no saber cómo filmarse, no saber cómo subir el video al Classroom o al grupo de WhatsApp, está el silencio. Que hay muchos chicos que no te contestan, no porque no quieren contestarte, sino que porque ya les da tanta angustia y tanta bronca de que quisieron hacerlo tantas veces y no les sale, y no pueden, que entonces tiran la toalla. Yo le llamé a muchos chicos y me dijeron, profe, listo, ya está, yo voy a hacer el año que viene de vuelta porque no pude. Y creo que todo eso no lo consideró el Consejo de Educación o el Ministerio de Educación cuando tomaron la decisión, ahora a fin de año, a la hora de poner las calificaciones. A nosotros nos toca, como dijeron muchos, poner la cara con el papá, con la mamá y decirle ahora, mira, tu hijo tiene esta nota. Y el papá te va a decir, pero ¿por qué no me mandaron la nota antes? Y tenemos que poder explicar lo inexplicable.
Pero bueno, todas esas cosas nos están atravesando y creo que de ahí sale también nuestro tono de voz, nuestra cara enojada, nuestra gana de decir qué hacemos con la escuela. Es un lindo lío, pero estamos todos ahí remando. Lo bueno es que seguimos. Gracias por el tiempo, por escucharme. Buenas noches, a mí me gustaría decir algo en principio respecto de lo que estaba comentando la colega, el tema del vínculo. Yo trabajo en escuela privada hace muchos años y tuve en los distintos cursos distintas realidades. Y acá ya no hablo de realidades económicas o de acceso a la tecnología, porque en realidad nosotros conocemos la situación de los alumnos y muchos de los que no se han conectado en ningún momento, en realidad son chicos que tienen todo el acceso y que de hecho los padres han comentado que ellos tienen todo el acceso y que, por ejemplo, en este caso, los padres tuvieron que, desde que se habilitó, eran trabajadores esenciales y trabajaban todo el día, entonces no tenían el seguimiento de sus hijos y por lo tanto los chicos no se conectaban, no cumplían, no participaban y llegaron a fin de año sin haber participado o entregado ningún trabajo. Y también estuvo el grupo que, bueno, que estuvo presente, que se pudo conectar y que estuvo compartiendo. Y particularmente respecto del vínculo, quería comentar algo que nos pasó ahora esta última semana. En la institución donde trabajo, se decidió, digamos, que el quinto año que volviera 3 veces por semana y que se les pudiera dar la posibilidad de elegir con qué docentes, porque ya todos estábamos cerrando trabajos. Y lo que ellos decidieron es volver con los docentes con los que tuvieron vínculo vía aula, vía Zoom, que en realidad que ese vínculo en realidad no era una clase, sino en general era preguntarle cómo estaban, qué estaban haciendo, qué les dificultaba, en algunos casos incluso a unos jueguitos de preguntas y respuestas que nos brinda una de las herramientas que nos brinda la tecnología, y eligieron a esos docentes, y cuando los otros se preguntaron qué pasó, lo que los otros lograron sí es un cumplimiento académico importante, porque los chicos es un grupo excelente, y los chicos enviaban y recibían sus devoluciones sobre las producciones que hacían. Pero le faltó a esos docentes interpretar la otra parte. Y acá no estamos hablando de chicos que les falte el acceso, sino más bien de chicos que les falta la parte de acompañamiento emocional, de que por ahí las familias están tan ocupadas trabajando que no tienen esa parte de estar sobre el chico para ver si hizo la tarea, para ver o acompañarle en ese sentido que hoy escuchaba que por ahí pasa en otras escuelas. Entonces tenemos otra realidad. Yo creo que por ahí escuché un montón de realidades y tenemos una provincia muy diversa, tenemos una realidad en todo el país que es muy diferente. Los cuadernillos, por ejemplo, que mencionaban hoy, vinieron adaptados para una realidad que no es la nuestra, que es la realidad de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que tienen un nivel bastante más elevado que nosotros en algunas cuestiones, porque, bueno, tienen realidades diferentes. Entonces, en realidad, yo creo que nos tocó a todos esto de la pandemia de manera diferente en cada escuela. Recién escuchaba que cada uno planteaba sus realidades y es totalmente aceptable las decisiones que fueron tomando. Respecto del tema de las notas que decían hoy, la verdad es que yo por primera vez en los 15 años que tengo de ejercicio de la docencia, me di cuenta que logramos hacer una evaluación en proceso, el ida y vuelta, el evaluar, el mirar, el ver el avance, la evolución, qué logramos, qué aprendieron, qué no aprendieron, qué costó, qué no costó. Y cuando estábamos creyendo que por fin lo estábamos logrando, salen con el tema de la nota. A mí, realmente, como ya expresaron unos cuantos, eso fue lo que más me molestó del tema de las notas. Si evaluamos el proceso, podemos llegar a decir, a ver, este chico que evolucionó de un 0 a un 80%, y se merece una buena nota, por más que la nota real que hubiéramos puesto en otro momento no sea una nota elevada, pero me parece que nos toca en realidad poner un porcentaje de evolución en el proceso que vimos, o sea que tampoco es tan grave poner el número, si lo pensamos de esa manera.
Sí, si lo pensamos en cumplimiento, bueno, habían planteado una de las cosas que a mí me pasó, que un chico vino, los padres le pudieron pagar, la madre misma dijo que ella no se pudo ocupar del hijo, así que semana anterior la mandó a maestra particular. Claramente la maestra no puede hacer lo que no hicimos nosotros en un año, por lo tanto las tareas aparecieron hechas por otra persona, o sea que se dieron todas esas situaciones. Pero nosotros vimos el proceso, un chico que no hizo ningún proceso y de repente aparece con la tarea. La realidad es que nosotros sabemos qué pasó en ese caso. Entonces sabemos qué nota podemos poner. No me parece lo más grave el número, sino rescataría la otra parte, la parte de que pudimos ver un proceso que antes no lo pensábamos tan así, porque íbamos a la evaluación, íbamos a la carpeta, y cumplió o no cumplió, y cerrábamos la nota. O sea, yo lo vi por el lado del aprendizaje que hicimos. Y bueno, respecto al resto, nos falta mucho aprendizaje todavía por delante para poder convivir con el tema del desarrollo de las clases virtuales. Como alumnos, como docentes, a todos nos falta mucho aprendizaje todavía para poder realmente aprovechar lo que la tecnología tiene para nosotros. Yo creo que tenemos muchas críticas, pero también tenemos que mirar para adentro y pensar que no es solo construir tarea y mandarla al otro, sino que la educación virtual requiere todo un proceso diferente de cómo transmitir lo que uno quiere transmitir, no en función de cargar conocimiento en el otro, sino en función de expresar lo que uno quiere decir. Entonces me parece que nos falta un proceso importante, que no estábamos preparados, lo hicimos a pulmón y cada uno seguramente dio lo mejor que pudo, pero la educación virtual es una educación muy específica, que hay personas que se dedican exclusivamente a armar todo ese esquema, y la realidad es que nosotros no estábamos para nada preparados para esto que nos tocó. Nos tocó, nos empujó para adelante y bueno, será cuestión de aprovechar lo que aprendimos para seguir creciendo y evolucionando. Eso nomás quería decir y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es un placer haber escuchado toda esta diversidad de comentarios y opiniones. Con respecto a la evaluación, le estaba escuchando a ustedes y antes de la charla con la directora de la semana pasada, había hablado con mis papás y le comenté cómo iba a calificar, por decirlo así, ¿no?, a los chicos. Le dije que iba a ver quiénes eran lo que hacían la devolución, cómo iban haciéndolo, ya sea con ayuda total del padre, que, o sea, quiero decir que era el papá que directamente hacía el trabajo, ¿no? Porque uno como docente se da cuenta cuando los trabajitos están hechos por los adultos, ¿no? Y es como que los papás entraron más en confianza y los últimos trabajos que me mandaron, me mandaban con errores y con actividades que no pudieron hacerlo porque el chico no entendía. Y lo sentí más sincero eso porque por lo general me mandaban completos, lo que siempre mandaban, que en realidad eran 6, que estuvieron conectados desde que comenzó toda esta cuarentena. Y como que se asinceraron más y dejaron que los hijos hicieran esa tarea, con errores o sin errores, lo mandaban. Y para mí fue algo más, ¿cómo decirle?, más cercano al niño, estar más cerca al niño. Entonces, todas las actividades que fui elaborando, que fui compilando de internet y de los libros, lo hice primero para que entienda el papá o la mamá, y segundo, para que ellos puedan transmitirlo a los chicos. Entonces, hice una planilla donde no evaluaba con notas, sino que lo evaluaba, como dijo Cristina, en proceso. Y esa planilla le iba a presentar a la directora, hasta que ella agarró y dijo, no, tiene que ser con nota. Y
ahí se me vino abajo todo lo que ya tenía planificado y acordado con los papás. Pero dije, me puse mal y me quise desahogar, creo que lo hice, y escuchándole a ustedes digo, no, voy a defender lo que desde un comienzo iba a hacer con los papás. Voy a defenderlo, ya le guste o no le guste a los directivos, esa planilla lo voy a presentar. Y para el siguiente año le dije a los padres que iba a armar un cuadernillo, porque eso es lo que estuvimos haciendo con mi colega, armábamos un cuadernillo y encontrábamos un punto común donde ellos podían retirar ese cuadernillo. De esa forma nosotros íbamos trabajando. Y le digo a los papás que iba a ser un cuadernillo donde ellos puedan repasar todos los temas dados hasta ahora en este año, para que ellos puedan comenzar bien el grado que le tocaba, ¿no? Entonces le digo, vamos a comenzar desde febrero, marzo y abril. Y estuvieron de acuerdo, entonces voy a hacer eso. Uno se amaña, hay que amañarse para darle todas las posibilidades también tanto a los papás como a los chicos para que ellos puedan tener ese conocimiento, ese aprendizaje que se le pueda quedar, vamos a decir, para que ellos puedan continuar el aprendizaje en el grado que deben seguir, ¿no? Eso nomás quería acotar. Bueno, nos faltaría por ahí hablar un poquito, si se encuentran los que escribieron al respecto acerca del cambio de paradigma, ¿sí? Que sienten que hay un cambio de paradigma en la educación. Ese sería lo último, y después Mónica nos va a... Ella estuvo registrando todo, así que nos va a hacer un breve análisis de todo el encuentro, ¿sí? Y con eso terminaríamos. No sé si quieren hablar de ese eje o pasamos directamente, por ahí se está haciendo un poco tarde, como quieran. Julián. ¿Sí? ¿Va a haber otra instancia de encuentro como este antes de cerrar los escritos? Y depende de ustedes, si les gusta, si quieren, sí. Si queremos, sí, vamos. Sí, porque yo creo que acá surgieron cosas que no llegamos a escribir. Yo hablo por mí particularmente, que a la hora de la escritura no, por ahí fui una alumna desobediente y no llegué ni con los tiempos, ni con la cantidad de lo que había que presentar, pero en este conversatorio el entusiasmo y todo lo que atravesamos surgió, no sé si a todos le pasó así, o surgieron nuevas preguntas como la que planteamos en el chat. Yo quería agregar nomás con respecto a los cuadernillos, que hablaron mucho los profes. A mí me pasó que tuve que escribir mis cuadernillos en colaboración con otras materias, de forma interdisciplinaria también, y eso nos ayudó a ver el mismo tema desde distintas, digamos. Y para mí fue todo un aprendizaje, el trabajo que ya hace como 4 o 5 años se viene hablando de educación interdisciplinaria, pero ahora lo pusimos en práctica. Entonces creo que ese aporte es importante para nosotros. No solo los estudiantes tuvieron que aprender a hacer, sino que nosotros también tuvimos que poner a prueba nuestra capacidad de producción de conocimiento en equipo. Si se puede hacer otro encuentro o si nos dan una instancia más para modificar nuestro escrito, eso que quiero saber. Sí, Liliana, con respecto a lo que vos preguntás, los escritos que se mandaron no son definitivos. No sé cómo estuvieron los grupos con las devoluciones, vemos que algunos por ahí no recibieron, y esto es como un espacio de construcción. Ahora podemos hacer una reescritura, por ahí hay cosas nuevas que surgen, que a través del conversatorio nos surgieron y queremos expresar. El escrito no es acabado, sino que podemos modificarlo y aportar cosas nuevas. Este conversatorio también estaba para que podamos alimentarnos entre todos de los aportes y las reflexiones. Se me ocurre, por ejemplo, que vieron que hay gente que no pudo mandar la devolución.
Entonces, pero nosotros tenemos acceso al trabajo de todos. Entonces, si vos no recibiste tu devolución, podés leer, organizarte con otra persona que tampoco recibió la devolución y léanse sus trabajos mutuamente. Para eso está el grupo de WhatsApp y está también el Drive, para que accedan a todos los trabajos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Carolina no recibió la devolución y vos tampoco, pónganse a leer juntas, una de la otra, ¿sí? Igual vamos a pensarlo bien nosotros a eso, porque quedamos en escribirle a las personas que no hicieron la devolución para ver si van a seguir participando o no. Y en ese caso estaría bueno que el grupo se retroalimente entre sí, entre los que quedamos, digamos. En un principio éramos 32 y ahora somos 25, o sea que fueron pocos los que no hicieron la lectura de pares, digamos. ¿Sí? Mañana es jueves. Sí. Sí. Bueno, no sé, le damos la palabra a Mónica y seguimos. Perdón, Julián. Sí. Antes de terminar por ahí una pregunta como para que la piensen y por ahí puedan agregar a su escrito. ¿Cuáles son los aprendizajes en términos sociales que nos dejó la pandemia? Es una pregunta por ahí que podrían agregar a las reflexiones o considerarlas los que quieran. Que pensábamos, Julián, Ari, Mana y a todos, ¿no? Que podemos pensar, como dice la compañera, en otro encuentro, en otra posibilidad de encuentro, si es necesario, si ustedes lo están advirtiendo como una necesidad, ¿no? Después que resignifiquen sus escritos, podemos ver esa posibilidad otra vez de encontrarnos, ¿no? Sí, yo lo pensaba porque en comparación a lo que fue el año pasado, la Redine, esos días que tuvimos de compartir en la escuela del otro y escuchar la realidad del otro desde ahí, este año, bueno, se está dando así, pantalla a pantalla, como mucho vemos la casa de cada uno, el patio de alguno que está sentado afuera, pero creo que fue tan fuerte el problema, tuvimos tantos problemas de aprendizaje y de enseñanza y demás, que nos quedamos mucho en eso, y por ahí el segundo encuentro puede ser quizás más positivo, donde podamos contar algo más de las realidades de nuestras instituciones, qué cosas nuevas surgieron. O sea, surgieron cosas malas, sí, las sabemos un montón, creo que varios ya escuchamos muchas de esas, pero las cosas positivas que surgieron a raíz de esta pandemia y que las pudimos compartir. En mi caso, por ejemplo, hubo una participación en la radio, se hizo un proyecto de mejora ambiental, bueno, hubieron varias cosas, y por ahí dar el espacio en el otro encuentro para que se pueda plantear como la parte de las soluciones que surgieron, se me hace que sería una linda opción. Creo que en esto de la educación, por suerte, podemos saber de dónde venimos y por suerte nunca sabemos a dónde terminamos ni cuál es el final. Entonces, creo que está constituyéndose de hecho en este proyecto una red que pretende rescatar esto de las voces de los maestros, la producción que podemos hacer desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes, desde nuestros escritos, desde el intercambio, desde la conversación. Y bueno, esto no se va a terminar. A lo mejor hay un momento en que decimos, bueno, tenemos que presentar para la publicación algo, pero de todas maneras el grupo sigue, los intereses siguen. Podemos leer también en el contexto de esa eventual publicación lo que publicaron los otros y tener nuestro propio espacio para enriquecernos, debatirlo y discutirlo. O sea que mi deseo, y creo que puede ser el de unos cuantos, es que ojalá sigamos con esto, incluso más allá de la pandemia, que sigamos teniendo encuentros del equipo, no sé, una vez por mes, cada 2 meses, algo,
pero que sigamos abriendo estos espacios de diálogo en los que estamos porque queremos y que sentimos que nos pueden enriquecer en algún sentido. Así que gracias por la inquietud, gracias por el trabajo que están realizando. No me estoy despidiendo, falta la síntesis, pero sí alentar la posibilidad de continuidad más allá de algunos hitos que se vayan dando en el camino. No sabemos a dónde va a parar esto, está desencadenado. Y como la educación lleva a muchos lugares posibles, y bueno, será cuestión de que nos animemos a transitarlos. Bueno, me parece, ahora me toca a mí, estuve haciendo un registro, intenté hacer un registro minucioso, solo voy a leer los aspectos que me parecieron desde mi perspectiva, punto de vista, como nodales en esta discusión que tuvimos, en este encuentro, en este intercambio que fue, a mi criterio, muy rico, ¿no? Por un lado, fuertemente salió al comienzo, por lo menos, la discusión sobre el rol social de la escuela, que ha quedado claro este año que los docentes hemos sostenido, hemos bancado, decía una de las colegas, la escuela, el sistema educativo, con ayuda de la familia. Nosotros nos tuvimos que reinventar desde el trabajo con los chicos, con los alumnos. Apareció también en eso el de la vinculación de distintas instituciones con la familia, que hay que tener presente en la trayectoria pedagógica que tiene la escuela, ¿no? Y sobre todo, también se reconoció fuertemente que el trabajo educativo integrado entre escuela y familia implica ir tomando algunas decisiones, trabajar en el sentido de integrar, de articular cada vez más. Y bueno, esto nuevamente a la escuela la sostenemos los docentes, la escuela cotidiana es una construcción de los docentes, nuestro trabajo también, que ser el espacio de nuestro, que sea no solo nuestro trabajo, sino el espacio de nuestro pensamiento, se decía, como intelectuales, el papel, el lugar que tenemos como intelectuales, pero también el de nuestras decisiones, y eso al final, después voy a leer una frase que me pareció muy importante de una colega, el lugar que tenemos como sujetos políticos. Había sido que la escuela somos los docentes. Bueno, salió el tema de la planificación y la necesaria contextualización que siempre estuvo, pero que en esto se agrega hoy la conectividad, la virtualidad. Se puso de manifiesto la responsabilidad y el compromiso docente. Se hizo siempre eso, pero ahora se hace visible. El compromiso docente hoy se devela más que nunca, sosteniendo las trayectorias educativas. Hay que repensar la planificación en un contexto diferente. ¿Qué hacemos con el plan pensado desde la presencialidad ahora? El desafío, también nos decía otra colega, es estar ahí, sea en la virtualidad, sea en la presencialidad, ¿no? El vínculo pedagógico se hace no solo, y ahí se entró en tensión y hubieron núcleos de discusión muy interesantes también, el vínculo pedagógico no solo se hace en la presencialidad, tenemos un vínculo pedagógico en la virtualidad, que fue un espacio de discusión. La resignificación del rol docente, de la posición que teníamos respecto a la familia nuevamente. La atención con las demandas del sistema, ¿no? La evaluación en proceso, la evaluación formativa y la demanda del control de la calificación final, ¿no? Estamos resignificando nuestra práctica docente, nuestro papel, dentro de esta sociedad. Reconocer, también hubo un reconocimiento a la diversidad de condiciones y realidades según las poblaciones, los contextos donde están situadas las escuelas. Queda entre las cosas que hicimos estuvo la flexibilización, nuestras prácticas de pensar que la educación no es solo contexto, decía Ana, sino es texto, que se busca superar
el conflicto, lo conflictivo, acompañándolos. Fuimos superando la perspectiva tecnicista que no toma en cuenta los aprendizajes, pero se tensiona con esta demanda que aparece del sistema. Y ahí está en nuestro lugar el papel de intelectuales y nuestras tomas de decisiones al respecto, ¿no? La educación, ¿la hacemos nosotros o quién la hace? Fue una de las preguntas que apareció. Después, la educación, plantea una de las colegas, ya no es gratuita. Fuimos los docentes los que sostuvimos el sistema. No se pudo lograr que todos se puedan educar. Esa es una tensión que tenemos. El lugar de la escuela de jóvenes adultos y de adultos mayores. Un lugar, digamos, también como para develar y seguir trabajando. Debate, como decía anteriormente, acerca del vínculo pedagógico y el vínculo pedagógico en la virtualidad. El vínculo se puede construir, el vínculo pedagógico, desde la virtualidad, solo que es distinto. Se puede construir vínculo más allá del problema de la virtualidad. Al ver los rostros de los otros, uno siente ese compromiso de educar. El silencio por tanta angustia que a veces aparece de los alumnos, ¿no? Y no, que a veces quieren hacerlo, que quieren hacer la tarea, no les sale, no pueden. La diversidad de realidad, el papel de ida y vuelta que tuvo la evaluación para nuestras prácticas docentes. Pudimos ver el proceso que antes no lo pensábamos así. Y finalmente, cierro con una frase de una colega que dice, no solo los estudiantes tuvieron que aprender a hacer tareas, cosas, ¿no? Sino los docentes pusimos en juego nuestra capacidad de producción. Ahí viene nuestro lugar de intelectuales del currículum en todo momento en este proceso, ¿no? Eso es lo que traté de rescatar de todas las discusiones que había. Seguramente he dejado fuera muchas otras, ¿no? Así que pido disculpas. Lo que podemos hacer también es que, muchas gracias Mónica por el gran aporte, lo que podemos hacer también es que todos los que participan del proyecto y escribieron, tomaron nota de cosas importantes, la copien en el Drive que tenemos compartido, ¿sí? O nos acerquen sus apuntes sobre esto, sobre los que les dejó pensando, una reflexión, ¿sí? Nos pueden mandar al correo de Redine también. Ha sido un placer compartir con ustedes. Desde la coordinación expresamos nuestra gran satisfacción, como dije al principio, ya por comunicarse, ¿sí? Por querer escribir, por querer leer, por querer aportar al colega. Y bueno, muchas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto, así que no termina acá, esto recién empieza, así que muchas gracias por todo. Si Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.